Gracias por avisarme. Pero le había puesto que grabara automáticamente. No sé por qué no lo hace. Porque estamos en el pentamundo, Isaías. Y entonces aquí el automatismo, como que hay que checarlo. ¿Ok? Muy bien, qué bueno que lo recordaron. Pero bueno, entonces voy a retomar el asunto desde esta sección que dice orden de enlace para la cadena infinita, sí, de átomos idénticos, ¿ok? Y vamos a ver cómo lo podemos generalizar y hasta dónde llegamos. Recuerden que en el caso de la molécula diatómica de hidrógeno era un triángulo, ¿se acuerdan? El orden de enlace era 0, ¿sí? Para el fondo de la banda, luego iba aumentando, más vale que se acuerden, ¿eh? Luego iba aumentando hasta que llegaban a el valor de la energía igual a alfa, porque entonces ya habíamos llenado todos los estados de enlace y en ese momento empezaban a aparecer y a ser relevantes los estados de antienlace. Entonces, recuerden que una de las cosas que vimos era que el orden de enlace era proporcionar la diferencia entre el número de estados, ¿sí? De antienlace menos el número de estados de enlace. Entonces, como los que estados de antienlace compensaban o más bien nulificaban o contrarrestaban los estados de enlace, y entonces el orden de enlace subía linealmente hasta el máximo cuando la energía era igual a alfa. Y no quiero regresar, porque si no ya no me regreso. No me acuerdo qué página era, pero bueno, ustedes la ven ahí, la buscan. Y luego aumenta hasta que tenemos E igual a alfa y luego disminuye cuando empiezan a aparecer los orbitales y los estados de antienlace. Algo semejante va a pasar aquí, excepto que no va a ser tan lineal como apareció en el caso de la molécula diatómica de hidrógeno. Entonces vamos a ver cómo vamos a manejar este concepto para un sistema infinito como es el que estamos manejando aquí de un anillo infinito con un número infinito de átomos de hidrógeno, ¿sí? Y ya sea en el anillo o en una cadena lineal infinita. Pero recuerden que todos son infinitos aquí, ¿ok? Entonces vamos a fijar ideas otra vez. Vamos a calcular la densidad de carga electrónica en un anillo infinito con un espaciamiento. Dense cuenta que ahora ya incluye aquí el espaciamiento. Sutton y el espaciamiento es A y es el mismo para cualquier par de átomos vecinos próximos, ¿ok? Y vamos a recordar también que los eigenestados en el anillo están identificados por un vector K, que es el vector, ¿cuál vector es? Pues el vector de onda, ¿sí? De los electrones, que ya vimos que era el vector de onda originalmente descrito como teta, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y entonces aquí lo tenemos, es esta parte. Los eigenestados del anillo están identificados por el wave vector, por el vector de onda K, ¿ok? Y que lo vamos a definir, como ya también dijimos, como en el intervalo, digamos, entre menos pi entre A y pi entre A, aquí está, ¿sí? Porque esa es la primera zona de Brillouin que identificamos ya. Y que esa zona se repite ad infinitum, ¿sí? Para K positivas y K negativas, pero eso no importa, basta con que lo definamos en un cierto intervalo donde tengamos una identificación unívoca, ¿sí? Para designar el vector de onda del electrón y para designar la energía del electrón, y esa es la primera zona de Brillouin, ¿ok? Ok, entonces tenemos esta situación, estamos recordando cómo vamos a manejar este asunto y vamos a recordar que el eigenestado molecular o la función o el ket que describe el orbital molecular que estamos formando como una combinación de orbitales atómicos
depende del vector de onda K de cada uno, ¿sí? De cada uno de los orbitales atómicos, y eso se representa aquí en el coeficiente del ket J, que corresponde al átomo jésimo, ¿ok? Y aquí ven ustedes que el coeficiente de esto es un coeficiente de fase dado por E a la I K J A, ¿sí? J, una vez más, es el índice que identifica el átomo que estoy considerando. A es la distancia interatómica entre vecinos próximos. K es el vector de onda, ¿sí? Que ahora antes era teta, pero ahora ya lo definimos como K para ser convencionales y para estar de acuerdo con todos los libros de estado sólido que se manejan en el universo. Bueno, no sé si en China sean los mismos, ¿ok? O en Japón sí, porque Japón está más occidentalizado que nada. Y tampoco sé si en Rusia se maneja K. Pero ciertamente todos los demás países del universo se maneja acá como el vector para identificar el vector de onda del electrón, ¿sí? En el orbital molecular psi. Ahora, recuerden que n es un número, es un número infinito de átomos en el anillo y aparece aquí como el coeficiente de normalización. Y como dice Sutton, al fin de cuentas, todos se cancelan, todos los infinitos se cancelan y solo nos quedan ya valores que no son infinitos, ¿ok? Ya lo veremos posteriormente. Y aquí hace un comentario Sutton en que dice, les pido disculpas por la anotación, pero no tienen por qué pedir disculpas, pero bueno, así es así son los ingleses, son medio raros, ¿ok? Son isleños, viven en una isla, aislados de todo el mundo, ¿ok? Y entonces dice, pido disculpas, apologies for the notation here, y vuelve a repasar todo. ¿Qué cosa es I? I es raíz de -1. ¿Qué cosa es J? J es el índice que identifica el átomo que estamos considerando. ¿Qué cosa es K? Lo acabo de decir. K es el vector de onda y A es, ok, la distancia interatómica de vecinos próximos, ¿ok? Entonces aquí está descrito, ¿sí? J va desde 1 hasta n, que es el vector de onda que se ubica entre menos pi entre A y pi entre A por convención, porque así lo definimos. Bueno, así lo definen todos los libros, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar cuál es la probabilidad de que ubiquemos al electrón en la posición X ocupando cuál estado? Ocupando el estado molecular psi y con momento K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a los orígenes y vamos a recordar que en la mecánica cuántica tradicional de Schrödinger, el cuadrado hermitiano de la función de onda me da la densidad de probabilidad de encontrar en la partícula, aquí saben ustedes, este es mi cursor, da la probabilidad de encontrar la partícula en la posición X con vector de onda K, y es el cuadrado hermitiano que en términos de Bra-Ket lo identifico de esta manera, ¿ok? El Bra-X psi sub K ket es la función de onda psi sub K en el punto X, y el ket, el Bra psi de X, ket X, es el conjugado hermitiano del anterior y me da la función de onda psi sub K complejo conjugado en el punto X. Esto es la notación de Dirac que vieron con Isaías, porque a mí me da mucha flojera verlo, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos esta definición, que es una definición de mecánica cuántica tradicional, ¿sí? Entonces, la densidad de carga electrónica en el punto X va a ser ¿qué cosa? Pues la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto X, dada por esta expresión, multiplicado ¿por quién? Pues por la carga electrónica del electrón, valga la redundancia. Es menos E por el cuadrado hermitiano de psi sub kx al cuadrado, aquí está, cuadrado hermitiano, perdón, todo soy redundante, por menos E, y donde es la carga del electrón. ¿Es qué quiere decir? Quiere decir que el electrón no necesariamente se va a encontrar a un punto específico todo el tiempo, sino que va a haber una densidad de probabilidad de encontrarlo en todo el espacio,
del anillo o en todo el espacio de la cadena infinita. ¿Ok? Eso, cuántica, ya lo saben. Y entonces, ¿cómo calculo la densidad? ¿Cómo calculo la densidad de carga total en el anillo si tengo la densidad de carga en cada orbital psi sub k molecular, ¿sí? Formado como la combinación lineal de orbitales atómicos. Pues entonces, lo que tengo que hacer es integrar, ¿sí? Este término que tenemos aquí, menos e, psi sub kx al cuadrado, sobre todo el espacio x y sobre todo los valores de k ocupados. ¿Y por qué los ocupados? Bueno, pues porque si están desocupados no hay electrones en esa posición, entonces no contribuye con carga. Eso es evidente, ¿no? ¿Y cómo lo calculo? ¿Cómo voy a saber cuántos tengo, cuántos estados están llenos y cuántos no? Pues eso lo voy a ver recordando lo que les decía también de mecánica cuántica, que en este caso para cada valor de K, yo solo puedo tener dos electrones. Un electrón con spin hacia arriba y otro electrón con spin hacia abajo. Y entonces eso va a ser muy importante. Y el número total de electrones que puedo ubicar depende, primero, del número total de puntos K que tengo en la primera zona de Brillouin. Y segundo, pues del número total de electrones que tengo en el sistema. ¿Y por qué digo el número total de electrones que tengo en el sistema? Porque si tengo átomos de hidrógeno, yo tengo solo un electrón por cada átomo, ¿ok? Y entonces debo tomar en cuenta este hecho. Y como lo habíamos visto hace ya varias clases, eso quiere decir que todos los estados que van desde el fondo de la banda de energía, ¿sí? Que es alfa más 2 beta, recuerden, hasta la energía en sitio que salva, todos esos estados son estados de enlace y todos están ocupados en el caso de la molécula de hidrógeno, ¿ok? Y lo mismo va a ocurrir aquí. Si el anillo está formado de átomos de hidrógeno o si la cadena lineal infinita está formada de átomos de hidrógeno, todos los estados, ¿sí? Desde el fondo de la banda, de alfa más 2 beta, hasta alfa están llenos, ¿ok? Si tenemos un electrón por átomo. Y entonces, por eso es que hay enlace en la molécula, en el caso particular que vimos hace tiempo, o hay enlace en el caso del anillo, en lo que estamos viendo ahora, o de la cadena lineal, ¿sí? De homogénea de átomos de hidrógeno, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los estados de enlace están llenos, todos los que están por abajo de alfa, incluyendo alfa, evidentemente. Bueno, alfa es patológico, pero todos están llenos, ¿ok? En fin, entonces, ¿qué pasa si yo sigo añadiéndole electrones a mi molécula H2 que vimos antes, o si le sigo añadiendo electrones mediante algún mecanismo, inyectando electrones al anillo infinito o a la cadena infinita? Pues va a haber un momento en que también van a estar llenos los estados de antienlace. Y entonces, en ese momento, la molécula o la cadena o el anillo ya no son estables y se separan, ¿ok? Y ya no hay un orden de enlace. Recuerden que el orden de enlace es qué tan fuerte es el enlace en un sistema. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué le pusieron orden de enlace? Pues es herencia de los químicos, ¿sí? En que los químicos le llamaban a esto qué tan fuerte es un enlace como el orden de enlace. ¿Okay? Bien, entonces, si yo, entonces, resumiendo, yo tengo estados que van de menos pi entre a más pi entre a, ¿ok? Esos son los estados posibles de solución de la ecuación de Schrödinger para el sistema. Ahora, dependiendo del número de electrones que yo tenga, algunos van a estar llenos y otros van a estar vacíos, ¿ok? En particular, si yo tengo un electrón por cada átomo, todos los estados hasta el valor de energía igual a alfa están llenos. Y los estados entre alfa y alfa menos 2 beta, ¿ok? Están vacíos. Si yo pongo más electrones en ese sistema y pongo 2 electrones por átomo, ¿ok?
Entonces todos están llenos, ¿ok? Desde el fondo de la banda, que es alfa más 2 beta, hasta la... Ok, creo que ya les dije esto a ustedes, pero se lo repito. Las palabras son cima y cima, ¿ok? Cima con S es ¿qué cosa, jóvenes? ¿Ya se los dije o no se los dije? Sí. Angie debe saberlo, porque los colombianos presumen de saber español, ¿verdad, Angie? Cima Pero es con que ya nos S. los había dicho, ¿Mm? ya nos los había explicado. ¿Ya se los expliqué? Sí, que cima No. es lo mismo. Son Cima con opuestos. S es el fondo de algo y cima con C es la parte más alta de algo, ¿ok? Muy bien. Entonces, desde la cima hasta la cima, ¿ok? Todos los estados están llenos si yo pongo 2 electrones por cada átomo. Y entonces ahí el orden de enlace es 0 y no se enlaza al sistema. ¿Ok? Bueno, y es importante decir que es a la temperatura 0. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque cuando la temperatura es diferente, 0, hay efectos térmicos que me hacen que se promuevan electrones entre niveles vecinos próximos, y entonces lo que estoy diciendo ya no es totalmente cierto. ¿Ok? Y tenemos que utilizar, para aquellos que se acuerdan de la mecánica cuántica, tenemos que utilizar la distribución de Fermi-Dirac. ¿Ok? Pero bueno, es otro rollo. Ahora, muy bien, en general, si yo tengo 9 electrones por átomo, y entonces me quiero preguntar cuáles son los niveles moleculares energéticos ocupados. Pues, bueno, vamos a decir que voy a estar ocupado hasta el nivel emésimo. ¿Cómo calculo el nivel emésimo si tengo 9 electrones por átomo? Pues lo calculo de esta manera, jóvenes, es muy sencillo, ¿ok? Voy a decir que el número de electrones nu multiplicado por el número total de átomos, y como puedo meter 2 en cada nivel, va a ser igual a 2 veces el número de niveles que están llenos, ¿ok? Y entonces aquí está la relación nu por n es igual a 2m, y esto es una relación muy trivial, muy sencilla, ¿ok? Y otra vez Sutton, que está preocupado por los infinitos, dice m y n son infinitos, pero su razón, o sea, su cociente, m entre n es finita, ¿ok? Y claro, porque pues nu es finito, ¿no? Nu es el número de electrones por átomo, ¿ok? Entonces recuerden ustedes esta fórmula sencilla, nu por n. Ahora dice, si los átomos son átomos de hidrógeno neutrales, n es igual a 1. Y si estoy considerando que todos los estados están llenos, ya lo dije, nu es igual a 2. Nu es igual a 1 para el caso de la molécula de hidrógeno, y nu igual a 2 para el caso en que bonding o anti-bonding están llenos. ¿Ok? Entonces tenemos esta expresión. Ahora vamos a ver esto. Vamos a definir 2 conceptos aquí. El concepto de la energía de Fermi, el concepto del vector de onda de Fermi, que es energía de Fermi es sub F, y el vector de onda de Fermi es K sub F. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Pues con lo que acabo de decir tiene que ver que cuando la temperatura es 0, una vez que hago el anillo, lo formo por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces lo que tengo es que todos los estados hasta un cierto valor de K están llenos y todos los estados arriba de K están vacíos. Entonces yo voy a definir correspondientemente la energía de Fermi como aquella energía correspondiente al vector de Fermi KF, ¿ok? Entonces la energía de Fermi es la energía por abajo de la cual todos los estados están llenos, que son estos estados que están aquí en el coseno, y por arriba de la cual todos los estados están vacíos. Esto es lo que aparece aquí como unoccupied states and occupied states, ¿ok? Estos son los estados ocupados y estos son los estados desocupados, y tiene que ver con la definición de la energía de Fermi. Ahora, ¿cómo calculo la energía de Fermi? Pues la energía de Fermi ya sé cómo calcularla, porque ya conozco la relación entre la energía en general y el momento, y el vector de onda K en general. ¿Y cuál es esa relación, jóvenes? Pues
es igual a alfa más 2 beta por el coseno de ¿quién? Pues de KF por A. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo encontramos hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Y entonces está aquí abajo. F va a ser igual a alfa más 2 beta coseno KF por A. Aquí le faltó la A a Sutton, pero bueno, son de los errores de tipografía que tienen todos los libros. Porque ya definimos que A es la, aquí está, aparece, vean ustedes, aquí está la A, pero se le olvidó la A aquí a Sutton. Y entonces la energía de Fermi va a ser el valor de la energía cuando el vector de onda es igual a KF. Y KF me define también la frontera entre los estados ocupados y los estados desocupados. Bien, pero ¿puedo calcular yo la KF para luego calcular la F? La respuesta es sí. ¿Puedo calcular la KF cómo? Pues con esta expresión que tengo aquí, que tiene que ver con quién, jóvenes. Primero, ¿qué es el factor 2? El factor 2 me dice que K puede tener, bueno, más bien, el factor 2 me dice que para cada K positiva, yo tengo una K negativa, como se ve en esta figura de acá arriba. Ahí está. Para cada K positiva, que son todos los de la derecha aquí, tengo una K negativa, que son todos los de la izquierda acá. Es el factor 2 que aparece ahí. Y luego, ¿qué tengo? Pues la densidad de estados en el espacio K, que ya vimos que es el número n de electrones, ¿ok? Bueno, el número n de átomos, ¿ok? En la cadena o en el anillo, dividido entre 2 veces pi entre A. 2 veces pi entre A es nada más la distancia total de menos pi entre A más pi entre A en la primera zona de Riemann. Y todos esos va a ser igual al número de eigenestados de energía que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, estos son el número total de eigenestados. ¿Ok? Vean ustedes que ahora está refiriendo a estados. Y aquí está para cada estado K. ¿Ok? Hay otro estado en menos K. ¿Ok? Y entonces esto es una relación de estados. Y entonces M me dice cuántos estados van a estar llenos. Entonces yo calculo de esto de espejo, simplemente es una trivialidad, pues KF me da como M pi entre NA, ¿no? Pero M entre N, recuerden que la habíamos calculado en una ecuación anterior y era nu por N era igual a 2M. ¿Se acuerdan? O ya se les olvidó. Nu por N, aquí está, nu por N es igual a 2M, ¿ok? Entonces de aquí despejo M lo pongo en términos de nu y de N. Pero como tengo yo aquí una N, se me cancela, ¿sí? Entonces estos dos se me cancelan y cuando pongo la expresión para M, al fin de cuentas me queda que KF va a ser igual a pi nu entre 2A. Ven ustedes esta formulita, es una formulita muy sencilla, unidimensional, en que estamos tomando nu como el número de electrones por átomo que tengo en mi sistema, en mi anillo o en mi cadena infinita, ¿ok? Y entonces ven ustedes que el vector de onda de Fermi depende del número de electrones por átomo que yo tengo, ¿ok? Bueno, y también depende de la A, pero bueno, lo importante aquí es la relación entre más electrones yo tenga, el nivel de Fermi es más grande. Es una relación lineal entre K sub F y nu, ¿ok? Y vean ustedes, ¿qué pasa? Para nu igual a 2, ¿qué es lo que tenemos? Hay casos particulares. Bueno, primero, para nu igual a 1, ¿qué tenemos? Que KF va a ser un medio de pi entre A. ¿Pero qué cosa es un medio de pi entre A, jóvenes? Un medio de pi entre A es precisamente la intersección de la expresión para la energía que está ahí arriba, F igual a alfa más 2 beta coseno, ¿sí? A, coseno K por A. Es la intersección de eso
con E igual a alfa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces lo que me dice es que para nu igual a 1, la KF es la mitad de el límite de la zona, la primera zona de Brillouin, ¿ok? Que es 1/2 de pi entre A. ¿De acuerdo? KF va a ser igual a 1/2 de pi entre A. Ahora, ¿qué pasa si nu es igual a 2? Otro caso específico, otro caso especial. Si nu es igual a 2, entonces KF me queda igual a pi entre A. Pues no es sorpresa, ¿no? Lo que quiere decir es que tengo todos los estados llenos, ¿sí? Hasta que llego a la frontera de la primera zona de Brillouin, o equivalentemente cuando llego a la cima con C, ¿sí? Del valor de la energía, ¿sí? Como función de K. Todos esos estados están llenos. Y si todos esos estados están llenos, el sistema no es estable. ¿Ok? Pero son los dos casos obvios, ¿no? Evidentes en esta definición. Entonces, ¿qué logramos ya, jóvenes? Logramos expresar la KdF en términos de nu y de A, como digo, pero no es la que me interesa aquí, es una relación lineal. ¿Ok? KF proporcional a nu. Y además, una vez que tengo KF, pues puedo calcular la energía de Fermi, que es alfa más 2 beta por el coseno de KF por A. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto, y esto es importante, ¿por qué razón? Porque el nivel de Fermi me define a temperatura igual a 0 la máxima energía que puede tener un electrón en un sistema, en un sólido, en la materia condensada que estemos estudiando. ¿Ok? Claro, aquí lo obtuvimos para el caso mucho más sencillo de anillo o cadena. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacerle para retomar lo que mencionamos antes, que era el hecho de que esto ahora lo podemos relacionar con el orden de enlace, de tal suerte que yo pueda calcular el orden de enlace para la cadena infinita o para el anillo infinito? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular la densidad de carga total que se obtiene cuando tenemos M eigenestados ocupados, ¿sí? Ocupados, M eigenestados moleculares ocupados en el sistema, ¿ok? Y ahora cada orbital molecular, como ya dijimos 30,000 veces, puede estar ocupado por 2 electrones, cada uno con carga menos E. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todas las cargas que tengo, todas las cargas que tengo acumuladas en cada uno de los niveles energéticos multiplicado por 2, porque puedo tener 2 electrones en cada nivel. ¿Ok? Y entonces la energía, ¿sí? Va a ser el factor importante que nos va a decir hasta dónde debo sumar el número de electrones. Ahora, como tenemos un sistema infinito, la distribución la puedo considerar infinita y entonces puedo pasar de esta suma a una integral incorporando ¿qué cosa? Pues incorporando la densidad, ¿sí? En el espacio K que habíamos calculado antes y que es N, que es el número total de átomos divididos entre 2 veces, ¿sí? El intervalo pi entre A. En otras palabras, 2 pi entre A es el ancho, como lo he dicho 20 veces también, de la primera zona de Brillouin. Entonces paso de la suma que acabo de describir a la integral utilizando esta expresión. Vean ustedes. Menos E es ¿qué cosa? Pues es la carga electrónica. E es positivo y aquí explícitamente incluyo el signo negativo de la carga electrónica. 2 es ¿qué cosa? 2 es el hecho de que yo tengo 2 electrones en cada uno de los niveles. Na entre 2pi es la densidad de estados
en el espacio recíproco unidimensional. Y aquí meto, ven ustedes, la integral de menos KF a más KF. Y esto que estoy metiendo aquí me dice que ya no tengo que meter un factor de 2, porque ya serían muchos factores de 2, sino que integro de menos KF, ¿ok? A más KF en la figura que hicimos antes. ¿Y esto qué es, jóvenes? Esto que tengo aquí. Pues este es el cuadrado hermitiano de la función de onda, ¿no? Vean ustedes, el bra X por el ket psi sub k es la función de onda psi sub k en el punto X. En otras palabras, es la función de onda del estado molecular con vector de onda k en el punto X a lo largo del anillo o a lo largo de la cadena. Ese es psi sub k de X. Y lo que sigue, que es el bra psi sub k por el ket X, es el complejo conjugado de la función de onda psi sub k en el punto X. ¿De acuerdo? Entonces esto me da el cuadrado hermitiano de la función de onda, que es la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en X con vector de onda K en el orbital molecular psi sub K. ¿Ok? Ya lo hemos dicho tantas veces que ya suena a cotorreo esto, pero bueno, eso es lo que es. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ahora la rho de X. La rho de X, como ya le pusimos el factor menos C, ¿sí? Ya es una densidad de carga. Si no le hubiésemos puesto el factor menos C, simplemente nos habría dado la densidad de probabilidad, ¿sí? Total de encontrar a la partícula en X, ¿sí? Entre menos KF y más KF, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí. Ok, ya dije lo que es NA entre 2pi, aquí está otra vez, ¿ok? Y eso pasa cuando paso de la suma a la integral, es un viejo truco en matemáticas elementales. Y el valor de K va a ser simplemente m veces, ¿qué cosa? M veces si el recíproco de NA entre 2pi. Vean ustedes, el recíproco de NA entre 2pi es 2pi entre NA multiplicado por M, y eso me dice cuáles son los posibles valores que K puede tener dados por M. Con M igual a 1, K es 2pi entre NA, con M igual a 2 es 2 veces 2pi entre NA, etcétera, etcétera. Y eso me da los puntos a lo largo de la recta en el espacio K que me puede identificar el valor del vector de onda. ¿Ok? Bien, vean esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a jugar con esta expresión para calcular la rho de X y vamos a encontrar dos expresiones para la rho de X. Una que tiene que ver con la rho de X en sitio, como teníamos antes, con la alfa o con JJ, que sería el doble índice, y otro para calcular la rho de X fuera de sitio, que tiene que ver con la integral de salto. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Pues lo hacemos muy sencillo. Se los puedo adelantar. La psi sub k la vamos a expresar como la combinación lineal de orbitales atómicos con los coeficientes adecuados. Jugamos con esta expresión, hacemos la integral y obtenemos rho de X. Muy sencillo, no hay bronca. Creo. Si hay bronca, pregunten o denle lata a Isaías o denle lata a David. De preferencia denle lata a ellos, que ellos saben mejor que yo esto. ¿Ok? Bueno, tampoco es cierto, pero bueno, suena bien, ¿verdad, Isaías? Ok, entonces, no nos preocupemos, dice, por los factores n que aparecen en todos lados, o los factores n que son infinitos, porque todos estos se van a cancelar al fin de cuentas, afortunadamente, ¿no? Y entonces tenemos cosas razonables. Ok, vamos a expresar la densidad de karma en términos de los orbitales atómicos X, Y. ¿Qué sería esto, jóvenes? Esta es la función de onda del electrón en la vecindad del átomo Y, pero proyectada al espacio X. Es la función de onda de Schrödinger, ni más ni menos, ¿ok? Esta no es el complejo conjugado, es simplemente la función de onda. Y entonces,
antes de utilizar este término que aparece acá arriba, vamos a reescribir el orbital molecular de la siguiente manera. El orbital molecular psi sub kx, bueno, aquí está el factor de normalización, va a ser la suma, la combinación lineal de orbitales atómicos J, pero el coeficiente que tenemos aquí lo puso como CJ, simplemente para recordarles a ustedes que CJ es como le llamamos en la molécula de hidrógeno, CJ de K, ¿ok? Entonces, en lugar de poner el factor de fase E a la I, J, K por A, pongo CJ función de K que multiplica al orbital atómico J. ¿Ok? Y entonces sustituyo esta expresión aquí en la expresión para ρ de X. Ven ustedes, psi de K era la expresión que teníamos aquí. Y aquí tenemos, en lugar de tener ahora el bracket X psi de K, tengo el bracket XJ. En lugar de tener el bracket psi de K X, tengo ahora el bracket PX. Recuerden que cuando tenemos estos productos de sumas, lo más fácil para no hacerse bolas es cambiar los índices y entonces tenemos dos tipos de índices, el J y el P. Y X es la posición donde estamos investigando cuál sería qué cosa. La densidad de carga que tenemos aquí expresada por esta expresión. El menos 2C sigue ahí. Tenemos NA entre 2pi, que es el coeficiente para pasar de la suma a la integral. Y aquí tenemos 1 entre N, que es ¿qué cosa, jóvenes? Pues el cuadrado del factor de normalización. Entonces cancelo N con N y cancelo 2 con 2. Creo que ahí no hay bronca. Y voy a asociar el término que me queda A entre P a la integral. Aquí está. Lo voy a asociar y lo voy a poner en un paréntesis. Aquí está. A entre pi va a ser por la integral de menos kf a kf de cjk cpk complejo conjugado. ¿Ok? Eso lo voy a aislar porque lo voy a definir como una ρ referida ahora a quiénes, jóvenes. Pues a los átomos P y J. Y estos son los coeficientes del desarrollo en combinación lineal de orbitales atómicos que propusimos acá arriba para la psi. Aquí está. ¿Ok? Entonces me queda menos C. El 2 ya se me canceló, la N se canceló y la entre pi la asocio con este término y tengo la doble suma del producto de brackets XJPX, ¿ok? Y simplifico y a eso le llamo ρ PJ porque vamos a estudiar la ρ PJ. Entonces la ρ de X me queda, recuerde que esta es la densidad de carga en el punto X, ¿ok? Utilizando qué cosa, no se les olvide que es una aproximación, ¿eh? Utilizando la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿ok? Eso no siempre funciona adecuadamente, pero para propósitos del curso es más que adecuado, ¿ok? Entonces, ρ de PJ me queda, por definición, como A entre pi, la integral de menos kf a kf de cjk, aquí está arriba, cp complejo conjugado k por dk. ¿Ok? Dice, esto se ve infumable y difícil de manejar. Dice, pero realmente no lo es. Y vamos a ver por qué no lo es. Vamos a considerar los términos P igual a J. P igual a J, ok, aquí, son lo que conocemos como los términos diagonales. Recuerden que cuando teníamos los elementos en matriz, PHJ, entonces podíamos definir una matriz hamiltoniana, ¿sí? Que en el caso de la aproximación de enlace fuerte, solo tomaba en cuenta las integrales de salto con vecinos próximos. Si nos ponemos ambiciosos, como le pedí yo a Isaías que se pusiera, y consideramos integrales de salto con segundos vecinos y terceros vecinos, entonces tenemos que tomar elementos en la matriz que son alejados de la diagonal principal. ¿Ok? Y entonces,
en lugar de que tener la diagonal, bueno, la diagonal principal la tendríamos, pero en lugar de solo tener diagonales anexas a la diagonal principal que me definen el valor, ¿sí?, de las betas para vecinos próximos, tendría otras diagonales que son las adyacentes para betas a segundos vecinos y para betas a terceros vecinos, ¿ok? O cuartos o quintos, sextos, los que quieran. Pero entre más vecinos tome, pues obviamente se me complica más la vida, ¿no? Por eso es que Sutton agarra como caso muy particular y muy específico solo la integral a primeros vecinos, que es el método de enlace fuerte. Bien, una vez recordado eso, vamos a ver los términos diagonales de la RoPJ. Términos diagonales son cuando P es igual a J, aquí está, ¿okay? P igual a J. Y entonces aquí está P igual a J. ¿Qué pasa con esto? Cuando P igual a J, lo que estoy diciendo es que me estoy fijando en el mismo átomo. En el mismo átomo, ¿ok? Y estoy viendo cuál es la densidad de carga en ese átomo, P igual a J, ¿ok? Y a este le vamos a definir, obviamente, como la densidad de carga, ¿sí? Como la densidad de carga asociada al átomo Jésimo en el anillo. Es la misma idea que manejábamos antes, que era la energía en sitio, y hasta podríamos decir que esta es la densidad de carga en sitio, ¿ok? Pero no es habitual que se designe así. Más bien se designa como la densidad de carga en un átomo específico del anillo. Y aquí lo que tenemos son los términos fuera de la diagonal, que también podremos identificar como los términos semejantes a la expresión para la integral de salto del hamiltoniano, que corresponden a P diferente de J. Y aquí tenemos para cada combinación PJ, para cada combinación PJ tenemos esta expresión. Rho PJ, XJ, PX, más Rho JP, porque son los invertidos también, ¿sí? Que son XP y JX, que en este caso particular, jóvenes, como XJ es igual a JX, porque las funciones atómicas son reales, o sea, el complejo conjugado es igual al real, ¿sí? Entonces, por eso podemos agruparlos de esta manera, porque XJ es igual a JX, PX es igual a XP, y entonces cuando tengo aquí XP recuerdo que es PX, cuando JX es XJ, y entonces agrupo y factorizo el término RoPJ más RoJP, que multiplica al bracket XJ por el bracket PX, ¿ok? Porque las funciones de onda no son complejas. Y esa es la densidad de carga asociada con quién. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto es maravilloso. Bueno, al menos me parece maravilloso. Es la densidad de carga ubicada entre el átomo P y J, ¿ok? Entre los átomos P y J. Y la densidad de carga entre los átomos P y J es la carga que se acumula entre pares vecinos próximos de átomos y que propician el enlace al neutralizar la repulsión de los núcleos. Evidentemente, en este caso, J y P deben estar relacionados a través de la expresión P es igual a J más 1 o J menos 1, ¿ok? Para considerar solo los vecinos próximos. Pero podríamos también considerar segundos vecinos, ¿eh? Y entonces, ¿qué sería la Rho PJ para segundos vecinos? Esto no viene aquí, se los digo yo. ¿Qué sería Rho PJ para segundos vecinos? Pues la carga acumulada entre el átomo Jésimo y los átomos J más 2 y J menos 2. Y entre terceros vecinos sería la carga acumulada entre el átomo Jésimo y el átomo J más 3 y J menos 3. Y entonces son distribuciones de carga que propician en principio el enlace y la estabilidad del anillo infinito o de la cadena infinita. Y esos términos fuera de la diagonal
contribuyen al enlace. Y los términos dentro de la diagonal son la carga asociada a cada uno de los átomos del anillo de la cadena infinita. En otras palabras, tenemos dos tipos de distribuciones de carga gracias a que las separamos. Una de ellas es la carga en cada átomo de la cadena y otra es la carga entre átomos de la cadena. ¿Ok? Y entonces este término que teníamos acá arriba y que se veía, como dirían los ingleses, ominoso, ominous, ¿sí? Que se ve así impresionante, se vuelve algo muy sencillo, ¿ok? Y si lo entendemos como la carga que da origen al enlace o la carga que se acumula en los átomos. ¿De acuerdo? Sí, o sea, esto que tenemos aquí es muy sencillo, entonces ya da eso. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esto, esa Rho PJ. Y la vamos a calcular ¿cómo? ¿Ok? Pues la vamos a calcular. Ah, bueno, no, pero antes hay una definición aquí que, claro, eso me estaba pasando, que es el hecho de que Rho PJ se define como la matriz de densidad. Y dense cuenta de una cosa, la Rho PJ ya no es densidad de carga. ¿Por qué? ¿Dónde se quedó la carga, jóvenes? Vamos a regresar. La carga se quedó acá. Vean ustedes. Como el coeficiente menos C. Entonces, Rho PJ ya no tiene que ver con la carga. Y por eso tiene que ver con la probabilidad. Probabilidad desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, este término que tenemos aquí, ¿ok? Este término que tenemos aquí expresado en términos de las Cs, que por eso lo hizo así, para recordarles a ustedes que las Cs son las que aparecen en la descripción del enlace molecular de dos átomos de hidrógeno, ¿ok? Ya no tiene nada que ver con la carga aquí, pero el factor aparece ahí como en la expresión general. Y entonces a esto le voy a llamar la matriz de densidad. ¿A qué le voy a llamar la matriz de densidad? Al término Rho PJ que apenas se alcanza a ver aquí. Es la matriz de densidad. Y es una matriz de densidad probabilística, cuántica, ¿sí? Que me dice cuál es la probabilidad de encontrar el electrón dónde, esencialmente. ¿Ok? Y eso es un término que se utiliza en muchos lados. Hay cosas en cuántica que tienen que ver con la matriz de densidad y formulaciones también de la cuántica que toman en cuenta la matriz de densidad como algo que es medible en el sentido experimental, porque ustedes recordarán de sus clases de cuántica que la función de onda no es determinable experimentalmente y es solo el cuadrado hermitiano de la función de onda el que tiene sentido experimental, el que nos dice dónde encontrar a la partícula, cuándo. ¿Ok? Bien. Entonces la densidad de probabilidad, pero como decía usted, voy a calcular Rho PJ, como lo calcula aquí nuestro amigo Sutton, y dice, para eso voy a utilizar la expresión 344 para el coeficiente CJ función de K. ¿Y cuál es esa expresión? Seguramente ya se la saben ustedes, no voy a regresar. Es simplemente A la IJK por A, ¿no? Que es el factor de fase que tenemos bueno, es un factor de fase además debido a la periodicidad del sistema y por tanto tiene que ver con el teorema de Bloch, que toma en cuenta la periodicidad de las propiedades físicas de los electrones en una red perfecta, infinita, periódica. ¿Ok? Aquí vamos, ¿ok? Rho PJ es esto. Entonces, perdón, es que creo que aquí Sutton metió la pata en algún lado. Aquí está Rho PJ. Es otra fallita aquí. Rho PJ es CJCP, ¿ok? Y entonces después, Rho PJ está aquí, ¿ok? En general. Y luego acá le llama Rho JP, ¿ok? Aquí ven ustedes la 349, pero no se confundan. Es Rho PJ también, ¿ok? Entonces simplemente son errores tipográficos menores del libro, pero no tiene ninguna implicación.
Rho PJ va a ser entonces A entre pi, la suma de K menos, perdón, la integral desde menos KF a más KF, ¿ok? De los coeficientes que tenemos aguántenme un segundito. Entonces, Rho PJ es esta expresión que tenemos aquí. Y si sustituimos los factores de fase, ¿ok? Rho PJ, nos queda CJ de K, CP, complejo conjugado de K. Y entonces nos queda la integral de A entre pi de menos KF más KF. A la IKJ menos P por A, diferencial de K. Y vamos a calcular este término. Pero también es muy sencillo para el caso J igual a P, que es cuando estoy fijándome en un átomo dado, el átomo J-ésimo igual a P. Y entonces J igual a P me queda E a la I por 0, que es 1, y entonces me queda simplemente la integral de menos KF a KF de diferencial de K, ¿sí? Y entonces me queda Rho JJ es igual a entre pi, por la integral de diferencial de K de menos KF a KF, que me da 2KF, evidentemente, y me queda 2AKF entre pi, ¿ok? Y esa es la expresión para la densidad de probabilidad en el átomo J-ésimo, ¿ok? We have to tell me yes, ¿no? Answer yes. Y entonces la pregunta que se hace ¿es esto correcto? Y dice, sí es correcto, y da 4 razones por las cuales es correcto. ¿Ok? La primera es la A, y esto quiere decir que esta expresión es independiente de cuál es el átomo en el cual me estoy fijando. En otras palabras, la expresión aquí no depende de la posición J. A ver, jóvenes, aguántenme un segundito. Sí, aquí estamos, doctor. Sí. Y por favor, tómalo, tómalo, Isaías. Sí, está bien, doctor, no se preocupe. Gracias. Ok. Sí, tómalo. ¿Hasta aquí llevan alguna duda? No realmente, ya que repase los cálculos, chance sale alguna. Ajá. Esta es, estamos viendo la matriz RPJ. Esto generalmente es conocido como la matriz de densidad. No sé si hayan escuchado hablar de ella. Y bueno, aquí lo que el doctor le estaba tratando de explicar es la diagonal principal de la matriz, los términos RJJ, van a corresponder a los coeficientes, a los CJ cuadrados, es decir, a la densidad de probabilidad de que el electrón esté en el átomo J. O sea, va a ser CJ por CJ conjugada, ¿no? Integrada sobre todo el espacio, bueno, sobre toda la banda, de menos KF a KF. Entonces, eso va a corresponder a la probabilidad de que el electrón esté en el átomo J. Eso creo que todos lo tienen claro, ¿no? Pero luego nos van a aparecer estos términos extraños que si recuerdan los vi yo hace como 2 semanas al final del capítulo 2, donde va a ser el CJ por el CP conjugado, que va a ser el término PJ. Entonces, estos vimos que estaban relacionados con el orden de enlace. Y no sé si recuerden que la conclusión más importante al final del capítulo 2 es que si el CJ por los CP si ese producto es 0, no existe enlace. Entonces, Okay. Ya estoy Isaías. Ok, está Pero bien. síguele. Entonces, Ok, lo voy a dejar con Isaías ya y luego nos lo retomamos, Isaías, tú y yo, para ver el artículo. Síguele, por sí, está favor. bien, doctor, no se Pero no preocupe. lleguen muy lejos, llega nomás hasta donde está, hasta aquí, mira. Y ya después vemos lo demás para que estos chicos tengan tiempo de digerir esta cosa, ¿no? Sí, está bien, doctor, no se preocupe. Aquí, Oiga, mira, Doc, ¿no? antes de que se vaya. No, todavía no, voy a regresar después. Si quieren nos quedamos con Isaías. Ah, ok. ¿Ok? Sí.
Hasta aquí, llega hasta aquí, Isaías, ¿no? Está bien, doctor, no se preocupe. Ok, síguele. Lo siento, jóvenes, pero aquí está Isaías, sí. Luego hablamos, Flor. Ok, Sí. déjenme un segundo para compartir el Sutton. Estaba yo haciendo algo sobre el artículo. Ya ven que uno, si no publica, se muere. ¿Alguien de aquí ya publicó algo? ¿Nadie ha publicado nada? En Bueno, revistas relevantes, no. caray. ¿Hay revistas no relevantes? ¿Cómo está eso? Pues bueno, de alto impacto. Interesante. No sé qué sea alto impacto para ti, Santiago. Pues no, yo tampoco, ya no sé. No te escuchas. Perdón. Tenía el micrófono apagado. Tú estás en ingeniería, ¿no, Santiago? Entonces, a los ingenieros se les evalúa, o bueno, ellos aprecian más una patente que un artículo. Entonces, es muy raro que haya investigadores en ingeniería con cientos de artículos y que no tengan patentes o que no tengan desarrollos de software en el caso de los teóricos, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy haciendo una publicación de un software, entonces es un desarrollo de software y un artículo. Y por ejemplo, en materiales, como que no se alcanza a ver la diferencia entre esos dos. Pero en ingeniería sí tienen claro, una cosa es una patente, una cosa es un desarrollo y una cosa es un artículo, ¿no? Y lo decía porque los journals de ingeniería y de computación suelen tener factores de impacto muy bajos. Entonces por eso me quedé así como, para ti, ¿qué es alto impacto? ¿Dónde publicaste? No, o sea, no. Publiqué uno en el Journal of Physics y los demás, pues puro conference paper, pero no te escuchas otra vez. Ya es bastante aún así. Es raro que en maestría tengan ya papers publicados. Yo nada más tenía uno y era de conferencia. Tuve dos y fueron de conferencias. Entonces, ya en el doctorado sí ya tuve 7 y ya no fueron conferencias, ¿no? Ya fueron papers peer reviewed. Y por eso digo, se me hizo extraño que el ingeniero fuera el que tuviera más papers. Hay que publicar, mis queridos muchachos. Ok, entonces estábamos viendo la matriz de densidad, ¿no? Entonces, la matriz de densidad en general, para todos los términos, va a tener esta forma que estamos viendo aquí. Y va a ser literalmente la densidad de probabilidad. Bueno, primero, como les dije, el término de la diagonal, los RJJ, van a ser la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el átomo J de la cadena. Estamos en una cadena, ¿no? Entonces, si ya entendieron los de la diagonal, que son la densidad de probabilidad de encontrar al electrón en cada uno de los átomos de la cadena, entonces los PJ están sonando las bocinas de la alarma sísmica, pero no es alarma sísmica, es mensaje del gobierno. Ok, Pues parte. entonces, los RPJ son los que están fuera de la diagonal y va a ser la multiplicación de los CJ por los CPK. Y como vimos al final del capítulo 2, estos son los términos responsables de que existe el enlace. Si se acuerdan, cuando vimos energía de enlace, iban multiplicando al HAB. HAB por CA por CB, ¿no? Aquí está. Aquí está, ¿no? CA por CB por HAB era lo que determinábamos como energía de enlace. Entonces resulta que estos términos fuera de la diagonal, que van multiplicados por
por la beta, por el coeficiente fuera de la diagonal del hamiltoniano, son las que son responsables del enlace. Y si el coeficiente CA por CB es 0, resulta que no va a existir enlace. Entonces, ya regresando a la forma general, lo que ustedes van a encontrar ya cuando estén haciendo los cálculos, que creo que todos menos Angie van a ser teóricos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Bueno, creo que también iba a ser experimental. No sé, depende de los planes de Chimín. Bueno, pero de seguro te va a hacer una parte de teoría, porque todos los papers de Chumin casi siempre son teóricos. Entonces, o híbridos, ¿no? De experimento teoría. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo el sistema, digamos, de manera cuántica, lo que ustedes van a encontrar es que el hamiltoniano va a ser una matriz donde en la diagonal están las energías en sitio y fuera de la diagonal están las energías de salto, las integrales de salto. Y lo que ustedes van a tener es que y en el caso de la matriz de densidad, en la diagonal están la probabilidad de encontrar al átomo en el sitio J y fuera de esta diagonal están estos coeficientes entre los átomos que están enlazados, que tienen energías betas. Y lo que ustedes van a buscar y lo que siempre se busca es que tanto la matriz hamiltoniana como la matriz de densidad sea tan diagonal como sea posible. Entonces, ¿qué quiere decir que sea tan diagonal como sea posible? Pues que ustedes van a tener la diagonal principal siempre llena con valores diferentes de cero y las diagonales no principales, las que están alrededor de la diagonal principal, la de primeros vecinos, la de segundos vecinos, generalmente van a tener coeficientes menores y que rápidamente van a tender a cero. Entonces van a tener estas clases de pseudomatrices diagonales, pseudodiagonales, y eso va a hacer que el cálculo sea muy rápido y que utilice menos memoria RAM y que utilice menos recursos. Porque si los CJs, si el producto CJCP es cero o el producto del hamiltoniano HJHP es cero, ese es un cálculo que ustedes ya no tienen que hacer porque nunca van a aparecer en las sumas de energías. ¿Vale? Me regreso rápido al caso de la molécula B para que se vea realmente, ¿no? Cuando ustedes estén calculando los términos de la energía de enlace o de antienlace, pues tienen que calcular cuando sea por CB, pero cuando el CJ por el CP es distinto de cero y cuando el H, J y P es distinto de cero. Son los únicos términos que van a aparecer en esta suma. Entonces, entre más ceros tengan en la matriz hamiltoniana o entre más ceros tengan en la matriz de densidad, más rápido va a ser el cálculo. ¿Ok? Y eso mete limitaciones en el cálculo del software en cuanto hasta dónde voy a considerar que los orbitales ya son cero. Cuando vimos integral de traslape, ¿se acuerdan del dibujito de el orbital A por el orbital B? Entonces, lo que la mayoría de los softwares hacen, tanto clásicamente como cuánticamente, sé que Santiago está haciendo, se me fue el nombre, elemento finito, pero si estás considerando átomos, generalmente la distancia de corte donde la función donde ella se considera cero es aproximadamente entre 5 y 10 angstroms. Entonces, ¿cuántos primeros vecinos te caben en 5 angstroms? Pues generalmente solo te caben la primera esfera de coordinación, los primeros vecinos. Y a 6, 7 angstroms empiezan a aparecer segundos. Entonces, aunque nadie se los va a decir explícitamente, la mayoría de los códigos, tanto clásicos como cuánticos, solo toman primeros vecinos. ¿Cuántos vecinos estás tomando tú, Flor, que fue la que usas el radio de corte más grande para el líquido? 6, ¿Tomas 6 vecinos? sí. Bueno, Flor sí tomó un radio de corte muy gigantesco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sus celdas son como de 200 átomos. Quiere decir que 150. de entre 100 y 200, ¿no? Entonces,
flor se para en cada átomo y su radio de corte es tal que a el sextos vecinos, si te alejas tú 6 espacios en la diagonal, es una matriz de 150 por 150, ¿no? La matriz de flor de densidad tiene 150 átomos. Entonces, si ella se aleja 6 espacios de la diagonal, todos los coeficientes ya son cero, tanto en el hamiltoniano como en la matriz de densidad. Entonces, ¿sí se imaginan estas matrices gigantescas y que solo la diagonal es distinta de cero? Entonces, Sí. ustedes no necesitan guardar en memoria ni en disco los 150 por 150. Solo necesitan guardar estos 6 columnas de la diagonal, ¿no? Y eso ahorra un montón de espacio en memoria RAM, ahorra un montón de espacio en disco duro y ahorra un montón de tiempo de cálculo. ¿Para qué carajos haces calcular a la computadora algo que ya sabes que va a ser cero, ¿no? Eso es más o menos para que se den una idea de por qué es importante estas matrices y que estas matrices en general son diagonales. ¿Qué más veremos? Es que no preparé clase. Aquí estábamos, ¿no? Ok. Ok. Y bueno, aquí viene un par de calculitos que yo les dejo de tarea. Y es cómo se calcula energía de enlace y cómo se calcula energía de banda utilizando la matriz de densidad. Entonces, el truco está en cuando hagan este integral, ustedes tienen que integrar desde el fondo de la banda, que generalmente va a, generalmente va a ser el punto más bajo, el punto gamma. No sé si recuerdan que siempre les van a salir como estas energías de coseno, de este estilo. Entonces resulta que el fondo de la banda, en esta aproximación, casi siempre va a caer en, en el punto gamma. Como veremos en la semana que viene, cuando veamos molécula B y cuando veamos molécula con dos estados, el otro lugar donde puede caer el mínimo de la banda es en la frontera de la zona de Brillouin. Entonces, generalmente es en estos dos puntos donde está el fondo de la banda. Entonces, siempre que hagan el integral para calcular energía de banda y energía de salto, fíjense dónde está el fondo. Casi siempre está en el punto gamma, en K igual a 0. Y si no está ahí, fíjense en las fronteras de la zona de Brillouin, en los KF, ¿vale? Ahí tiene que estar el fondo de la banda. ¿Y de hasta dónde van a integrar? Pues van a integrar hasta el tope de la banda, ¿no? Hasta el vector de onda de Fermi. ¿Sí ubican esto de vector de onda de Fermi y energía de Fermi? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Creo que el doc ya se va. Ok. Entonces, cuando ustedes hacen este integral desde el fondo de la banda de la E a la I de K, pues les va a tomar E a la menos KF, E a la IKF menos E a la menos IKF, ¿no? Y esto, como vimos, pues no es otra cosa más que un seno, multiplicado por ahí por un factor de una I, pero pues como también sale un factor de la E a la IK JP, pues la I por la I se eliminan y ya simplemente nos queda 2 entre pi seno de KF JP entre JP. ¿Vale? Esto se parece mucho a los sinks, porque nada más le faltó aquí una A, ¿no? Para hacer un sink, esto. Y... ¿qué más? La otra, y aquí bien importante es que, y lo menciona el buen Sutton, es que el orden de enlace solo depende por la diferencia entre el átomo J y el átomo P. Entonces, si yo tengo el átomo 1 y 2, pues esto aquí me queda menos 1, ¿no? Y eso va a ser lo mismo que si yo tuviera el átomo 7 y 8, porque va a ser 7 y menos 8, pues me va a quedar menos 1. Entonces, todos los órdenes de enlace en la cadena a primeros vecinos van a ser iguales.
Y por ejemplo, si ustedes tuvieran el 1 y el 3 o el 5 y el 7, pues también les va a dar aquí un 2. Entonces resulta que todos los órdenes de enlace cuando vayan llenando la matriz de densidad para la cadena homonuclear van a valer exactamente lo mismo, a pesar de que dependen de J y de P. Ya estoy aquí, ¿eh? Isaías, Ok. ya me lo acabas, ¿no? De hecho, No sé hasta dónde quería que viera, doctor. aquí, después de las figuritas, nomás para mostrarles el orden, la gráfica, ¿no? Bájale un poco más. Ok. Estas, aquí, Ujú. aquí ya, ¿no? Y ahorita regreso, pero bueno, están en buenas manos, ¿ok? Ok. Y Síguele. entonces aquí muestra cómo se ve la gráfica de orden de enlace. Yo en el examen, no, ¿se los dejé en la tarea? Qué ¿La chistoso. 1? Este año no lo puse. Les cambié esa pregunta. Eh, hice la tabla con, Reverso polimorfo. ajá, hice la tabla con ustedes al final del capítulo 2 para calcular energía de enlace y orden de enlace. Sí, les cambié esa pregunta porque siempre se las ponía. Dije, no, ya se las saben, mejor se las cambio. Entonces, cuando hicimos la tablita hace como una semana y media, de orden de enlace, yo les calculé estos términos para la molécula B, ¿no? Tanto el de energía como el de orden de enlace, y vimos que cuando había 0 electrones, pues si hay 0 electrones, pues todos estos términos daban 0, ¿no? Y entonces el orden de enlace era 0. Y luego cuando poníamos un electrón en la molécula, pues iba a estar en el estado de enlace. Y entonces CA y CB valían 1 entre raíz de 2. Entonces el producto era un medio. Y les daba un medio, ¿no? Y luego cuando tenía yo 2 electrones, pues iba a tener un medio del primer electrón de enlace y un medio del segundo electrón de enlace. Pues tengo 1. Y luego cuando metíamos al tercer electrón, se iba al orbital de arriba y quedaba 1 entre raíz de 2 por menos 1 entre raíz de 2. Y entonces el orden de enlace para el tercer electrón era menos un medio. Y entonces el orden de enlace era un medio y más un medio de enlace da 1, menos un medio de antienlace daba un medio. Y cuando ustedes tenían 2 electrones en el estado de antienlace, 4 en total, pues daba un medio más un medio, menos un medio, menos un medio, pues les volvía a dar 0, ¿no? Y entonces yo les había comentado que en el caso de que tuvieran 4 electrones en el enlace, el orden de enlace y la energía de enlace daba mínimo, daba 0. Y que entonces realmente se podía decir que ya no teníamos como tal enlace. Entonces, esto que está graficando aquí, que el doctor me pidió que viéramos, es exactamente esto que acabo de decir para la molécula, pero expandido para una cadena infinita de átomos. El orden de enlace ahora va a ser este seno, que cuando lo graficamos en el espacio K, pues nos va a dar esta curva, ¿no? Que es diferente al triangulito que teníamos en el caso de la molécula. Y entonces ustedes ya van a tener un espacio continuo de vectores de onda, ya no van a tener solo cierto número de átomos, ¿vale? Y entonces cuando ustedes van llenando los orbitales de enlace, el orden de enlace va creciendo y tiene un máximo justamente a la mitad de la banda. ¿Por qué a la mitad de la banda? Porque arriba de la banda todas las energías son de antienlace y van a reducir el enlace. Y cuando tenemos la banda completamente llena, tanto el orden de enlace, que sería en la frontera de la zona de Brillouin, en pi entre A, el orden de enlace como la energía de enlace es un mínimo. El orden de enlace en 0, la energía de enlace es alfa menos 2 beta, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya no sé qué más quería que viera el doctor. Nada más hasta ahí tú y yo, luego le sigo después el martes para ver la cosa específica, otra vez con el caso de 2 Átomos. átomos, ¿no? Y vamos a ver las otras alternativas. A ver si acabamos no sé si el martes, pero ciertamente para el jueves, ¿no? Para pensar en examen, ¿no? Ok, Isaías. entonces yo ahorita en las tardes les mando la tarea.
Les voy a Ujú. preguntar de la matriz de densidad y de orden de enlace. Ok, muy bien. Por favor, sobre todo aquellos que les fue no tan bien, estudien, vean, comenten, hagan ruido, etcétera. Ok. Es importante que todos pasen bien. Ok. Preguntas Sí, de lo que tiene ahí Ah, Isaías o lo que di acuérdense que la yo. calificación mínima probatoria es 8, ¿eh? Porque si no Sí. sacan 8, les va a quitar la beca el coordinador. Ok. ujú. Ok. Angie, si tienes dudas, por favor. Por el momento no. Ya repasando, ya saco las dudas. Bueno. Si no hay preguntas, vamos a quedarnos, Flor, tú y yo, ¿no? ¿Que tenías preguntas, Flor, dijiste? Ok. Entonces, Sí, Cuídense. sí, me pueden dejar a nos Gerardo vemos. también. Adiós. Sí, ahorita hablamos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gerardo, no tiene.